ahora es el grupo de varones. Pero en el poder del acuerdo hemos aprendido, Cuquita, en el poder del acuerdo. Ya vimos el milagro en Gadel, en Gael, ese niño que ha sido 2 meses, ¿verdad, Martita? De lucha, de intercesión, de oración. Y el Señor ha ido contestando y hemos visto ese milagro poderoso. Ese niño pues ya pudo caminar, ya empezó a comer, ya le quitaron el oxígeno, estuvo entubado, ya tiene 2 meses en el hospital. Chiquito, un angelito hermoso que nos ha robado el corazón, porque esa paz que refleja con una cánula que tiene, no, es que es impresionante lo que es el Señor. Así que en esa confianza, pues estaremos ahorita intercediendo, llevando todo al altar para que el Señor sea quien se glorifique. Y bueno, pues son las 7:08. Podemos empezar, Eriquita, pues ya Lupita va a grabar. Entonces, empiezas tú, está Claudita, Cristi, Lupita, Martita, Tali y yo. Ahora vamos a empezar con la oración. Amén. Y bueno, pues en el nombre de Jesús. Pues empezamos, Eriquita. Ahí estaba orando con el micrófono. Padre, gracias. Gracias en esta tarde, Señor, por este tiempo donde podemos apartarnos, Señor. Apartarnos y sentarnos ahí a tus pies, a tu regazo. En el nombre de Jesús. Esta reunión donde dice tu palabra que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, ahí estás tú. Invocamos a Jesús. Invocamos en esta hora el espíritu de vida y resurrección, que es Jesucristo, que es el Cristo, el Salvador, Yeshua HaMashiach. Invocamos tu nombre, Jesús, dando gracias porque hasta hoy hemos visto tu bondad, tu amor, tu cuidado, tu misericordia, tu gracia que se sobreabunda impresionantemente donde abunda el pecado. Y por eso, Señor, sabemos a quién podemos correr, en quién podemos estar confiadas. En esta tarde, Señor, dice tu palabra que nosotros riamos con los que se alegran, que lloremos con los que lloran, que suframos con los que sufren y que oremos cuando hay un enfermo. En esta hora, Señor, tú conoces la vida de esta mujer por nombre, Teresa, María Teresa, Señor. Tú conoces su nombre, tú la formaste. Cada una de las células de su cuerpo, tú las entretejiste y tú ibas formando en ella día a día en su cuerpo cada célula. Y Señor, en tu nombre hay poder. En tu nombre y en la sangre de Jesucristo hay poder. Tú eres la esperanza de gloria. Tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Señor, hoy oramos, Señor, y nos ponemos a la brecha. Señor, trayendo la vida de esta mujer delante de ti. Dice tu palabra que tú la entretejiste, que tú la formaste. Y Señor, yo oro especialmente en esta hora, Señor, que tu paz descienda en ese lugar de hospital con Silvia y con su hermana. Tú eres el príncipe de paz. Y yo oro, Señor, esa virtud de tu gloria sobre esta mujer, Señor, que tu paz, que el shalom que sobrepasa toda angustia, todo diagnóstico, Señor, que para el cuerpo, que para la humanidad, este cuerpo, Señor, que siente, este cuerpo carnal, miedo, angustia, Señor, ante esos diagnósticos, ante esos eventos de emergencia en esas salas de hospital. Tú eres el príncipe de paz. Sopla esa paz, Espíritu Santo. Tú eres el shalom. Tú eres el shalom, el cual desciende. Esa paz que nada puede dar. Tú eres la esperanza y la paz. En ti estamos seguros, así que Señor, alzamos nuestros ojos a los montes, porque sabemos que de tu presencia viene el reposo, viene el refrigerio, de él viene nuestro socorro
Y Señor, tú conoces cada célula, así que toca el cuerpo de esta mujer, Señor. Dale un toque, Señor, como a la mujer del flujo de sangre. Esa mujer, a ese paralítico, que solamente le dijiste que se levantara, Señor. Toda presión, toda iniquidad, Señor, todo azote sobre la vida de esta mujer. Dice tu palabra, Señor, que los que amamos tu nombre, todo nos ayuda para bien. Y esto seguramente tiene un propósito mayor, algo más grande, Señor, hay y va a suceder en este tiempo. Así que confiamos en toda tu palabra, que tu palabra es vida, Señor. Dice que tú enviaste tu palabra y lo sanaste y lo libraste. Así que, Señor, esta familia está en tus manos y nos ponemos, Señor, como un solo cuerpo, en un solo corazón, a orar por esta familia. Amén, en Cristo Jesús. Amén, Claudita, Cristi. ¿Se fue Claudita? No, pero tiene cerrado su micrófono. Si quieres, hazlo tú primero. Ok, con mucho gusto. Acabo de entrar. Bueno. Ay, Padre amado, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Señor. Ay, Señor, qué lindo es que nosotros podamos en situaciones difíciles como esta, Señor, venir todas en un mismo espíritu, Señor, con una misma voz, Señor, con una misma necesidad, con un mismo pedido, Señor. Te venimos, Señor, a suplicar, Padre Santo. Pues sabemos lo que es cuando un ser querido de nosotros cercano se siente mal, Señor. Dice, pero, Señor, cuando, como dice tu palabra, cuando el cuerpo se duele, todas las partes del cuerpo duelen, Señor. Y pues aquí estamos para interceder en oración por María Teresa y por Silvia, por los niños de María Teresa, Señor, y por su esposo y por toda su familia, Señor. Ay, Señor, venimos aquí a suplicarte, Señor, a pedirte que ponga tu mano poderosa sobre María Teresa, Señor. Y que tu mano poderosa la sane, Señor. La sane de un todo. Y más que nada, que traiga un acercamiento contigo, Padre Santo. Ella es tuya, Señor, tú la creaste, tal y como ella es, Señor. Especial y con un propósito, Señor. Así que nosotras aquí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos invocándote, Señor, rogándote. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres un Dios de promesa y un Dios de milagros. Así que gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Seguimos orando. Angelita. Martita. Rosita ora primero y yo oro ahora que llegue a la casa. Gracias, Señor. Gracias, papito hermoso, por que un día más que tú nos diste, Señor, un día más en el cual podemos llegar a ti, Señor hermoso, orando, creyendo, esperando tu santa voluntad. Así como dice Santiago 5, del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén, amén. Así es, Señor hermoso. Gracias, Señor hermoso, porque estamos pidiéndote, Señor, que se haga tu santa voluntad en la vida de María Teresa, Señor. Gracias porque podemos estar unidas entre hermanas, clamando por esta mujer,
por su familia, por sus hijos, por todo, Señor, para que seas tú, mi Señor, tú, el único que tiene misericordia de ella, Señor, el único que puede sanarla, el único que la puede levantar, sea para tu reino o sea para este mundo, Señor. Pero solamente es esperar en ti. Tuve la experiencia con Gael, Señor hermoso, que esta oración es más eficaz, Señor. Gracias porque todas mis hermanas estuvieron unidas en oración, no solo mis hermanas, sino en tantas partes, Señor, que lo pusieron en oración, Señor, y tú lo levantaste para este mundo, Señor. Yo te doy gracias por la vida de María Teresa, Señor. Yo te doy gracias porque si es una mujer que cree en ti, ya está salva, Señor hermoso, porque eso es lo que tú necesitas, su corazón, su alma, Señor hermoso, para que todo pueda estar tranquilo, Señor. Solamente es creerte, Señor, y clamar, Señor, clamar por la vida de esta mujer, Señor, que tú sanarás cualquier dolor que tenga, papito lindo, que tú, Señor, eres el único, Señor, que puede estar con nosotros en medio de cualquier enfermedad. Así como ella, Señor, hay muchas personas, muchas personas, Señor, que también se encuentran enfermas, Señor. Clamamos por ellas, papito hermoso. Clamamos por ellas, Señor. Gracias, gracias, Señor hermoso, porque aquí estamos acompañando a todas mis hermanas, a los ancianos de la iglesia, en este caso, que es Rosa Dávila, Señor, ayudándole a hacer esta oración, Señor hermoso, y creerla y aplicarla a nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias por la vida de María Teresa, Señor. Solamente clamo por ella, para que seas tú levantándola, para que seas tú sanándola, para que seas tú entre tantos enfermos que hay allí en ese lecho, en tu bendito nombre, Jesús. Amén, amén. Amén. Nancy, Tali, Eriquita, ¿alguien quiere orar antes de que yo ore? Mientras puede Angelita. La oración unida tiene poder y el Señor escucha, así que bueno. Claudita no puede quitar su micrófono tampoco, pero en el nombre de Jesús, Señor, bueno, en el poder del acuerdo, Señor, estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Seamos el poder que tiene la oración, Señor. No es nuestro. El poder, Señor, lo das tú cuando tu pueblo se acerca, Señor, confiadamente a tu trono, Señor. Dice tu palabra que el acceso lo abrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Cuando ese velo se rasgó, Señor, ahora tenemos el acceso directo al trono de la gracia. Ay, Padre Santo, sabiendo que tenemos el intercesor por excelencia. Dice tu bendita palabra que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y sabemos que su amor y su misericordia son extendidas y que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Por eso en esa confianza, Señor, estamos acercándonos, Señor, para llevar ante ti la vida de María Teresa, Señor. Tú la conoces, ella está en su primer amor, ella te ama, Señor, ella confía en ti. Ya pasó una prueba hace como 2 años y ahora, Señor, pues está enfrentando nuevamente otra situación, pero ya no la enfrenta sola, Señor. Ahora tú estás con ella. Dice tu palabra que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Los médicos tienen un diagnóstico, los médicos tienen un límite, pero tú eres todopoderoso, Señor. Cuando la ciencia dice que no puede más, entonces ocurren los milagros, Señor. Y hemos visto, Señor, y seguimos viendo el poder tuyo, Señor, glorificándote, Señor, en las vidas. Pues yo soy una de ellas, Señor, en este año que pude ver, Señor, que cuando vamos con los vientos contrarios, Señor, cuando estamos en la tormenta, Señor, tú te acercas, Señor. Y esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que María Teresa sienta esa presencia tuya, no temas, yo soy. Y esa es la palabra que tú nos has dado esta semana, no temas, yo soy. Así que Padre Santo, yo te ruego también por Silvia, Señor. Sabemos, Señor, cómo pues cuando un familiar de nosotros se duele
y tenemos la impotencia, Señor. Quisiéramos hacer algo, pero solamente, Señor, es confiar en ti, Señor. Fortalece la vida de Silvia, aún dale descanso a su cuerpo, Señor. Ella anda muy agotada, Señor, y de verdad, Señor, que esta prueba, Señor, como yo les decía hace un momento que hablé con ellas, que las lleve a otro nivel de fe, Señor, y que puedan ver tu mano poderosa, Señor. Solo esperamos en ti, Señor. Ya el diagnóstico ya lo soltaron, pero tú eres un Dios mayor. Tú eres en contra de cualquier diagnóstico, como ese hombre ciego. Tú dijiste, esta es una enfermedad para que se glorifique el nombre del Señor, no porque pecaron sus padres ni él. Esto es para la gloria de Dios. Y que esta situación que están viviendo, Señor, que sea para tu gloria, Señor, para que tú te glorifiques y para testimonio de que tenemos un Dios todopoderoso y misericordioso, Señor. Te pido por los hijos de María Teresa, por su esposo, ya que pues están todavía con todas las situaciones del huracán en Cape Coral, donde no tienen agua, no tienen luz, por eso ella vino para acá, porque está, pues no hay médicos, no hay tanta situación que se está viviendo a causa de ese huracán tan terrible que ha traído tanta devastación, Señor, pero Padre Santo, sabemos que estamos viviendo últimos tiempos, que todas tus profecías se han cumplido y solo tenemos que estar firmes, Señor, en orden contigo, Señor, intercediendo unos por otros, llevando tu bendita palabra, Señor, pero en santidad, Señor. Sin santidad nadie te va a ver, Señor. Así que, pues esta tarde, juntamente con María Teresa, Señor, pues yo quiero poner también a los médicos, darle la sabiduría, Señor, en lo que todos los estudios que están haciendo y, Señor, pues descansamos en ti, Señor. Decía Erika, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pues nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra y que hizo a María Teresa perfecta. Así que mejor que los médicos, tú la conoces, Señor, y bueno, ese es lo que tenemos que hacer, Señor, como hermanos en la fe, como cuerpo de Cristo, apoyarnos unos a otros en la necesidad. Decía Erika, tenemos que estar en la alegría, disfrutando cuando hay alegría, pero también cuando hay pruebas, Señor. Así que pues que esto nos lleve más, señora, a agradecerte que pues el día que estamos aquí, mis hermanas, estamos bien, estamos sanas. Gracias, Señor, que no olvidemos ninguno de tus beneficios, porque a veces necesitamos estar en una prueba, Señor, para clamar con todo nuestro corazón a ti. Pero eso lo tenemos que hacer día a día, Señor, estar cerca de ti, buscando tu rostro, Señor, escudriñando tu bendita palabra, creyéndote, llevando tu palabra, Señor. Bueno, Padre Santo, estamos dejando este motivo en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Jesús, y seguimos orando. Amén. Padre amado, en esta noche te doy gracias, Señor. Estamos aquí reunidos para alabarte, para bendecirte, para darte gloria y honra a ti, Señor, y para decirte cuánto te amamos y cuánto confiamos en ti, Señor. Nosotras todas estamos confiando en ti. Sabemos que tu voluntad es linda, agradable, perfecta y que no se mueve nada sin tu voluntad, Señor. Si tu voluntad es que María Teresa se sane y se salve, pues Señor, está en tus manos, Señor. Nosotras como seres humanos y como amigas de Silvia, te estamos rogando, Señor, te estamos suplicando que mejore la salud de María Teresa y que se sane, que se le quite esos dolores tan terribles que tiene, Señor. Porque según me decía Silvia, tiene unos dolores que no se le calman con nada y eso sí, de eso sí sé yo. Así, Señor, que siendo tan mínimo lo que siento yo, pero ese dolor permanente que no se le quita a uno es terrible, Padre Santo. Tú lo conoces, tú sabes, y tú conoces a la hermana de Silvia, así es de que, Padre Santo, con toda fe, con toda esperanza, pensando en un milagro, en que ella pueda dar un testimonio, te lo pido, te lo ruego, Padre Santo, que la sanes. Y si no es tu voluntad, Señor, pues que le baje los dolores y que se haga tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te hemos pedido. Amén, amén y amén. Eriquita. Bueno, Erika ya oró.
Entonces, Nancy, ¿quiere orar, mi hermanita Nancy? Y si no, bueno, amén. Bueno, Eriquita, entonces comenzamos con la palabra, amén. Amén. Amén, mis amados, pues conectadas a este tiempo, no nos vamos a desconectar. Ciertamente la prueba es un gran momento para ver la gloria de Dios, para que el peso de la gloria de Dios caiga. Y hoy quiero compartir algo que el Señor me hablaba. La semana pasada hablábamos acerca de los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos finales y hablábamos de las vestiduras, de estar preparadas, de estar tan certeras en la palabra, hacia dónde ir, hacia dónde no ir. Y la meditación que hoy el Señor me daba en mi corazón, vamos a prepararnos, vamos a prepararnos para los últimos tiempos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Sí tenemos que estar ataviadas. Estuvimos hablando de ese evento que tendremos con Cristo, ese momento glorioso. Pero mientras eso sucede, ¿qué vamos a hacer? Y hoy le puse a la meditación, a la palabra que Dios me dio, mientras Él regresa. O sea, mientras el Señor regresa, ¿qué vamos a hacer? Estaba leyendo las escrituras y la primera escritura está en el Salmo 107, versículo 20. Y dice algo tan glorioso. ¿Sabes que como nunca antes el Señor está encendiendo una pasión, un hambre, una sed por su palabra? Yo no había entendido, no me había ido a un momento en mi vida donde esta revelación empezara a trastornarme violentamente todo mi ser, de adentro hacia afuera. Y cada día me convence más el Espíritu que en su palabra estamos completos. Hay todo. Su palabra nos está diciendo todos los pasos a seguir, toda la dirección, toda la intención, todo el corazón, todo está en Él. No hay para qué buscar en nada ni en nadie. Y el Salmo 107, 20 dice, yo anoté los versículos para no estar busque y busque, no son muchos versículos, pero los voy a compartir. Dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Yo no sabía que íbamos a tener un tiempo de intercesión por María Teresa y su familia, pero el Señor sí sabía. El Señor sí sabía. Y ahorita escuchando a Martita Zapata, cuando oró con la palabra de Dios, hermanos, hermanas, háblale a tu papá, Santi, por favor. Es nuestra arma más poderosa que nosotros tenemos, su palabra. Cuando nosotros oramos la palabra, estamos totalmente con una flecha que pega en el blanco. O sea, cuando nosotros estamos declarando palabra de Dios, nuestra alma no se mezcla, nuestra emoción no interfiere. Y se llegaron los días de escudriñar la palabra de Dios. Este versículo dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró. Una versión, la nueva Biblia latinoamericana, esta versión dice, y los libró de la muerte. Amor, ¿le cierras, por favor? Que el sonido que tengo en corazón, que tengo perritos aquí, es muchísimo ruido. ¿Me prendes, por favor, esta luz? Que estoy batallando para ver. Esa versión dice, la nueva Biblia, gracias, la nueva Biblia, este señor viene y me desconcentra, ahorita, gracias, miren, acá me llegó un regalo. Hola, gracias, amor. Dice que trae sanidad y te libra de la muerte.
es necesario que lea estos versículos, ahorita me van a entender. La versión que dice la Reina Valera Gómez dice lo mismo: Él envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina. Fíjate lo importante que es hoy poder entender todo esto. Y la Biblia Jubileo 2000 dice: envió su palabra y los curó y los libró de sus sepulturas. Con esto empiezo. Con esto quiero sentar el principio que hoy Dios me enseñó. En estos 2, 3 años, 4 años, nuestra mirada se fue y se enfocó en la persona más amada, en el deseado, en el más amado, que es Cristo. Y por toda la obra, por todo lo que hemos visto que Él hizo, Él cautivó nuestra vida, nuestro corazón, y toda nuestra atención está en Él, porque nos venimos a dar cuenta que no lo conocíamos. No lo conocíamos. El Dios no conocido, decía Pablo, ahí tienen sus altares, tienen un altar al Dios no conocido, adoran lo que no conocen. Y estos años el Señor nos ha ido llevando de una forma, pues sí lo puedo decir así, fascinante, de una forma muy maravillosa. Y en este caminar el Señor nos ha mostrado los atributos, las virtudes de la persona de nuestro Dios. Y vimos el otro día la virtud de la fidelidad. Dios nos ha estado revelando su corazón, cómo Él es, cómo Él es. Y después de que lo conoces, dices, ¿dónde estaba yo? Estaba bastante distraída. Y hay otra virtud de Jesús, de Cristo, nuestro hermano mayor, y es la perseverancia. Y este versículo en el libro de Hechos, capítulo 2, nos va a dar unas perlas tan hermosas esta tarde. Yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder transmitir estas perlas. Esta es una riqueza, esto es una riqueza. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, en la Nueva Traducción Viviente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y luego dice la otra traducción: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esa fue una revelación poderosa. Y en las oraciones. Entonces, mientras el Señor regresa, amadas, nosotros necesitamos perseverar. Nosotros necesitamos perseverar, y yo me voy a ir con este versículo. Necesitamos perseverar por todo lo que ya hemos leído, porque en este tiempo vendrá la gran apostasía, muchos van a apostatar de la fe, el corazón de muchos, el amor de muchos se va a enfriar, muchos van a voltear, teniendo el arado en las manos, van a voltear hacia atrás, mucha gente va a dejar la fe. Pero no es nuestro caso. Mientras el Señor regresa, nosotros vamos a vivir esta poderosa palabra. Vamos a vivir esta palabra porque este es un fundamento apostólico de la iglesia. Este es un fundamento poderosísimo. ¿Qué es perseverar? Aquí dice, perseveraban. O sea, perseveraban es un principio, es una virtud, porque perseverar es aumentar, y escribí aquí, aumentar tu nivel de resistencia. Ahorita estamos orando por una familia y específicamente por una mujer que está en un momento sumamente de dolor. Cuando yo padecí hace 2 años esa neumonía en el COVID, que todos mis pulmones estaban agrietados, estaban heridos, todo lo que yo vomitaba era sangre por la nariz y por la boca. Y recuerdo que mis hijos ni siquiera veían esas escenas porque no eran gratas, pero era un dolor en la espalda, era un dolor en los pulmones, en el pecho, era como si tuviera cristales así punzándome en los pulmones cada vez que yo tosía o que respiraba
trataba de respirar profundo, pero el Señor me decía que yo podía resistir ese dolor y más de ese dolor que yo pensaba. Sobre mí venía esa perseverancia porque yo cerraba mis ojos y yo le decía, Señor, si no es mi momento de irme, solamente dame fuerzas. Estoy en un momento muy crítico de debilidad. Siento que ya no doy más. Sentía que se me iba a apagar la respiración, que el aliento se me iba a cortar. Y yo le decía al Señor, ya no puedo más. Y yo pues no le decía a nadie, pero la gente me veía con los ojos morados, con la oxigenación tan baja, fatal. Y cuando estaba escribiendo esto, recordé ese evento de mi vida. Y yo sé que va a haber momentos, o quizá tú estás viviendo un momento de una prueba tan grande, de una situación tan difícil, un desierto, como en el caso en este momento de la familia de María Teresa y su familia, con esa magnitud de dolor, o una situación emocional, o una situación relacional, o un tema de que aún tu corazón ya se enfrió, que tu amor ya se enfrió con el Señor. Pero nosotros necesitamos hoy entender este fundamento de los apóstoles, que está escrito justamente en el libro de Hechos, donde se hizo iglesia, donde el Espíritu Santo vino a hacer iglesia con discípulos, apóstoles y con los que querían conocer al Señor, donde el Espíritu les iba a revelar quién era Él, y que dice Efesios que sus ojos se iban a abrir y iban a poder ver. La visión es tan importante. Yo hablaba de eso también la vez pasada. Otro ejemplo así pues burdo es como cuando tú vas al gimnasio. En alguna etapa de mi vida fui al gimnasio muy joven, y cuando vivía en la Florida, y ya había momentos donde los instructores nos ponían más peso en el aparato que tú estabas trabajando, y esa perseverancia era entender que tú podías con aguantar más peso. Y así es nuestra vida. Mientras el Señor regresa, nos va a tocar soportar a veces más peso. Hay un versículo glorioso. Antes de llegar a ese versículo, dice segunda de Corintios, no lo voy a leer porque lo voy a parafrasear, capítulo 4, versículo 17, está hablando Pablo. Pablo se la vivió en unas tribulaciones tremendas, pero ese hombre no dejó de perseverar. Yo soy adicta a Jesucristo, pero también soy fan de Pablo. O sea, ese hombre a mí me ha inspirado el carácter, me ha inspirado a entender la salvación, el arrepentimiento, que se forme el carácter de Cristo, porque si alguien tenía carácter era este hombre, pero sobre su carácter fue formado el carácter de Cristo, de un hombre recio, de un sicario de aquellos tiempos. Llegar a un punto donde él decía, es que yo lloro, yo sufro como dolores de partos hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Pues hasta que se parezcan un poquito al carácter de Jesús. Si había alguien que lo conocía era Pablo. La revelación de Jesucristo impactó la vida de ese hombre. Entonces, Pablo, cuando recibió esa impartición, esa revelación, su vida nunca volvió a ser igual. Entonces, con todo y que era un colérico, un tipo de carácter, Cristo formó su carácter sobre él y le permitió padecer muchas tribulaciones, naufragios, casi lo andaban matando, la cárcel, lo apedrearon. Y él se pone a escribir en segunda de Corintios esta parte donde dice que hay una leve, no, es que sí lo voy a leer, una leve tribulación. O sea, él le llama a todo lo que le sucedió una leve tribulación. Déjenlo el versículo. Entonces, hoy leía, lo acabo de decir y lo vuelvo a decir, Cristo es mi más grande inspiración de perseverar hasta el fin. ¿Estamos listas para perseverar hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo venga en las nubes o hasta que Él nos llame a su presencia? Y pareciera como que nos distraemos, ¿verdad? Como nuestra situación tan personal a veces nos distrae de lo verdaderamente importante, que es saber qué haremos
en qué posición nos vamos a poner mientras Él regresa. Y la noticia es que va a regresar tan pronto. Y dice este versículo, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, esto es lo poderoso, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso, como en el gimnasio, que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Déjenle leer la otra versión. Uy, esta es mi Biblia, la más viejita que tengo, hace muchísimos años. Dice, porque esta leve tribulación, o sea, después de todo lo que le pasó a este tipo, se pone a escribir. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí es donde quería llegar ahorita. O sea, que este hombre no veía la tribulación, por eso él no dejaba de perseverar en la cárcel y con grilletes. No, él decía, esta pequeña, esta momentánea, este leve momento de dificultad, dice, va a pasar. Dice, esto va a producir cada vez un excelente peso de gloria. O sea, la iglesia gloriosa, de lo que yo hablaba la vez pasada, la novia de Jesús, que somos nosotros, lo es así. Una iglesia gloriosa en estos tiempos pareciera que es la iglesia más grande, con mayores miembros, con más ministerios, con mayor excelencia. La Biblia no está hablando de eso porque Pablo no tenía eso. Pablo no se dedicaba a eso. Pablo hablaba de esa iglesia gloriosa porque, y como él era la iglesia, como tú y yo somos la iglesia, él era un contenedor de ese peso de gloria en su vida. Esa es la iglesia gloriosa. A eso se refiere cuando pasas las tribulaciones que pasan, son leves tribulaciones comparadas con lo que nos va a suceder en el futuro, próximo futuro. Esa gloria, ese peso de gloria puede venir a afectar tanto nuestra vida que lleguemos a predicar lo que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está hermosa esta revelación de Hechos. Es algo que está dando vuelta en mi corazón y no sé cómo explicarlo porque es algo que de verdad me impactó en este día. Está hablando en el libro de Hechos y dice, está hablando de cosas bien hermosas. Quiero tener aquí la Biblia abierta. Fíjense, escribí varias citas, pero no, solamente voy a quedarme ahorita en Hechos. Lo voy a leer otra vez. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunidad fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Voy a dejar abierta la Biblia aquí. Me gusta mucho la traducción donde dice y perseveraban. Y perseveraban. Porque aquí hay 4 pilares. En este versículo hay 4 pilares para nosotros como iglesia. Por decirlo, es como esta mesa que tiene 4 patas.
que sostienen. Esta mesa está sosteniendo estas flores, esta que me trajo ahorita mi marido, que voy a poner aquí, las Biblias, la libreta, aquí tengo más libros de Santiago, incluso mi regazo. Esta mesa espiritual va a contener y va a soportar el peso de la gloria. Espero explicarme. Espero que el Espíritu Santo me ayude. El peso de su gloria para la iglesia en este tiempo. Si le falta una pata a esta mesa, no puede soportar ningún peso. Se va a ir para un lado. ¿Cuáles son esas 4 fuentes de poder que van a sostener para estos tiempos mientras Cristo regresa y mientras perseveramos? Porque aquí está diciendo el libro, de hecho, y perseveraban, dice, y perseveraban. En estos últimos tiempos tú y yo tenemos que perseverar. ¿Pero en qué? ¿En qué? Y aquí dice, en la doctrina, dice, de los apóstoles. Te puedes acomodar en tu mente ahorita de qué está hablando, a qué se refería. Dice la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Son 4 cosas y de eso voy a hablar los siguientes minutos. Esos 4 puntos los desglosé rápido y quiero hablar de eso. Mientras el Señor regresa, tenemos que perseverar en estas 4 cosas. En eso tiene que estar enfocada nuestra vida, salud, fuerzas, dinero, recurso, tiempo, en estas cosas. Porque dice su palabra, dice, la doctrina de los apóstoles, que no es más que la doctrina de Cristo, porque los apóstoles se quedaron hablando de lo que Cristo les había enseñado. Entonces, no dice este versículo que perseveraban en la doctrina del predicador de moda o el predicador más famoso. No dice eso. Dice en la doctrina de los apóstoles, pregunta, ¿de qué se trata? ¿De qué habla? ¿Qué se refiere con la doctrina de los apóstoles? Tú lo puedes googlear, porque en Google te va a aparecer. Yo lo busqué en Google y aparte ya lo había leído. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en el evangelio completo. ¿Cuál es el evangelio completo? Salvación, carácter de Cristo y el regreso de Cristo. Es que todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Ese es el evangelio completo. Esa es una doctrina pura. Esa es palabra sin levadura. Perdón, pero se escucha cada enseñanza en este tiempo. Paréntesis. Mis amadas, tengamos cuidado con lo que escuchamos. No porque un predicador que tiene la Biblia en la mano y lee la Biblia y se pone en YouTube y graba una predicación, usted no se la coma toda. Usted vaya a la palabra y vea si todo lo que dice él está siendo sustentado con la revelación de esta palabra. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos de todo, porque hay verdadero de todo, pero también hay falsos. Ese era un paréntesis. Porque esta iglesia, la primera iglesia, perseveraba en eso. Era tan claro para el pueblo en ese tiempo, para la iglesia de Cristo, si se acababa de ir el Señor. Y Cristo les dijo, tranquilos, no van a estar solos, aquí va a estar mi espíritu, hagan iglesia. No se muevan, eso también cabe decirlo, no te muevas, les dijo a todos ahí, hasta que vino en el Pentecostés el Espíritu. Hasta que el Espíritu Santo cayó y vino esa revelación del Espíritu Santo, vino esa impartición del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesucristo que se acababa de ir al trono, al cielo, ellos se podían mover. Ahí andamos. Otro paréntesis. Haciendo cosas, dejando de hacer cosas donde el Espíritu Santo no nos ha dejado movernos, pero como no consultamos al Espíritu Santo, nos metemos en cada problema, ¿verdad? Y el Señor les dijo, no, hasta que venga el Espíritu.
entonces sí, denle. Y esa doctrina, esas enseñanzas son en las que nosotros tenemos que perseverar. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. Si eran discípulos del maestro, ellos no se estaban inventando nada. Fue ese tiempo de impartición de la presencia del Señor, que Cristo literal estaba con ellos y les enseñó. Y entonces ellos se quedaron hablando la salvación, mostrando el carácter de Cristo, enseñando el carácter de Cristo y hablando del regreso de Cristo. O sea, en pocas palabras, arrepiéntanse, prepárense porque Él va a regresar. A eso se refiere perseverando. En este tiempo es en lo que deberíamos estar nosotros enfocados. Y luego, esto es el evangelio completo, porque no nada más es ya me salvó y sigo viviendo de la manera que yo pienso que es correcta. Ya me salvó, pero sigo haciendo cosas ocultas, porque ya soy salva. Ya reconocí a Cristo en la cruz, murió, resucitó y regresará. No, el evangelio completo es, ya fuiste salvada. Ahora, como decía Pablo, Cristo está siendo formado en nosotros y estamos preparados para bodas. Está maravilloso. Ese es el evangelio completo. Vamos midiéndonos, amadas. ¿Qué puntuación? Del 1 al 10, ¿qué tanto estamos perseverando hoy en la doctrina de los apóstoles? No del apóstol que a ti te gusta escuchar. No digo que esté bien o que esté mal. Hay hombres tremendamente enfocados. No la doctrina del profeta, del pastor que te gusta, que eres fan de algún profeta. No estoy hablando de eso. Dice la palabra de los apóstoles. Mi palabra, porque su palabra hay salvación, el arrepentimiento, la vida transformada como la de Pablo, que ya no vivía Pablo, que ahora vivía Cristo en él. Y después Pablo decía, yo sé lo que me va a suceder después, así que por mí me pueden matar. A mí me pueden colgar, me pueden atravesar, me pueden, lo que quieran. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un hombre que vivía la doctrina y perseveró en la doctrina de los apóstoles. Eso es el primer consejo de la palabra, para que tú y yo sepamos permanecer y resistir los tiempos que están por venir y perseverar. En el evangelio completo vas a entender en su palabra, por eso es tan importante leer la palabra de vida, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Y nos perdemos, amadas, nos perdemos porque estamos esperando lo que Él va a hacer, lo que Él está haciendo. Pero ese no es un evangelio completo, esa no es la doctrina completa, esa no es la palabra pura. El evangelio, estas noticias en la cual nosotros tenemos que perseverar, debería afectar nuestro presente, sanar nuestro pasado y dirigirnos hacia el futuro. Eso hace el evangelio completo. Entonces, leemos la invitación desde estos años ha sido leer esta palabra de tapa a tapa. Y el Nuevo Testamento lo podemos leer muchísimo más rápido que si leemos el Antiguo y el Nuevo. Pero hay maneras de que el Espíritu Santo me ayude a leer esta palabra. En eso tenemos que perseverar antes de que el Señor regrese para que no seamos confundidos, no seamos engañados. Aparte, dice en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11, dice que en estos tiempos el Señor va a poner hambre por oír la palabra de Dios. Pregunta, ¿cuántas hoy leímos palabra de Dios? ¿Cuántas nos sentamos más de media hora? Porque aquella persona que empieza a tener hambre por su palabra, a veces decimos 15 minutos, siéntate. Imposible. 15 minutos no es nada. ¿Cuántas empezamos a tener esa perseverancia? ¿Cuántas, si hoy tu vida es esa mesa en la cual el peso de su gloria va a caer sobre ti, cuántas tenemos tan firme esta patita que se llama la doctrina de los apóstoles? ¿Cuántas estamos perseverando en esta verdad? En esta verdad. El evangelio completo, esta doctrina, nos va a llevar a vida,
autoridad. Ahí sí va a venir dice, yo he venido y yo les he dado un espíritu de poder. Ahí sí podemos decir que tenemos un espíritu de poder, porque el Espíritu Santo eso es, de dominio propio. Pero si no estamos perseverando en su palabra, va a ser bien difícil que seamos sostenidos en la tribulación. Entonces, cualquier leve tribulación, si Pablo, viviendo lo que vivió, dice que fue una leve tribulación, porque a nosotros se nos cierra el mundo con algo mucho menor de lo que a Pablo le sucedió. O sea, estoy generalizando, estoy generalizando, porque yo hablo de Pablo y yo digo, bueno, pues lo apedrearon, naufragó, lo golpeaban en la cárcel, o sea, un hombre muy perseguido. Yo no lo he vivido todavía. Y él a lo que él vivió dice que es una leve y momentánea tribulación, porque él sabía en qué había puesto su corazón. Él sabía lo que lo podía sostener, su palabra. Por eso comencé leyendo ese versículo hermoso. Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de la muerte, de la ruina. Y la otra versión dice de sus sepulturas. ¿Se acuerdan que Pablo y Silas estaban en esos calabozos espantosos? Por la palabra, ellos se sentían sanos, libres y hasta cantaban de tal manera que ese poder en el cual ellos andaban, ese peso de la gloria que traía Cristo, ese peso de la gloria que Pablo llegó a tener, podían romper sepulturas, sepulcros y la muerte, la misma muerte. Y la realidad es que nosotros no caminamos en esa autoridad, ni está fuerte y firme nuestra perseverancia en estas verdades. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esto significa una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa que pueden compartir y tener una comunión. Dicen el partimiento del pan. Aquí me voy a detener un poquito. No, que la Santa Cena ya es del Antiguo Testamento y que unos dicen que sí la toman y otros que no. Esos temas que no tienen importancia. No tienen importancia porque el Evangelio completo no se está enfocando en eso. Ya leí lo que el Evangelio puro, lo que la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo se enfoca. No, que si el vestido, que si yo no el vestido, que si aplaudo, que si no aplaudo, que si me circuncido, decía Pedro y Pablo, sí, no, o sea, no, familia, no nos podemos enfocar en eso. Aquí cuando está hablando, está la revelación que el Señor me dio acerca del partimiento del pan. Si Cristo es el pan de vida, si su palabra es nuestro alimento, o sea, cuando yo les digo, vamos a comer a Cristo, estoy hablando de esto, vamos a comer de su palabra. Las que tienen Biblias donde está en rojito son las palabras de Cristo. Esta no, esta es Biblia sencilla y no tiene rojos, no, porque es de hace 30 años esa Biblia. Es así. Aquí la Nueva Traducción Viviente, las palabras en rojo directamente son las palabras de Jesús. O sea, que Él es el pan de vida. Dice la Biblia, Él es el maná que descendió. Son símbolos, pero es una verdad. Él es el maná que descendió del cielo. Entonces, cuando vamos y decimos, Señor, yo quiero comer de Cristo, es esto. Vamos a comer su palabra. Vamos a comer lo que Él está diciendo. Vamos a meterlo adentro de nosotros. Y cuando está hablando del partimento del pan, habla de eso, que Cristo es el pan de vida. Y sí, en la Santa Cena nos acordamos de la muerte, la resurrección de Cristo. Pero fíjate, a veces lo hemos hecho tan a la ligera. La mesa espectacular, la de la Santa Cena. La copita, el pan, y nos entra una melancolía. No, ay, pobre del Señor, mira los azotes, cómo murió en la cruz, pero nos quedamos cortas con esa revelación. O sea, no se trataba solamente de eso, no se trata solamente de eso. Algunas han escuchado al pastor Sierra, él tiene una enseñanza de la Santa Cena espectacular. Y el primer servicio de cada mes comparten la Santa Cena, el pan y el jugo de uva. O sea, eso está bien. Pero aquí va más allá de eso.
Aquí está hablando de ese pan de vida, de ese pan que descendió del cielo como provisión y sustento para mi vida adentro. No solamente el pan, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me explico? Espero poderme estar explicando. Y aquí dice el partimento del pan. En la Santa Cena se partió el pan y se repartió. ¿Qué tanto de ese pan, en qué nivel del 1 al 10, tú y yo estamos con el partimento de ese pan de Cristo y estamos compartiendo a Cristo? Esta semana, ¿a cuántas personas vamos a llevar a nuestro servicio el domingo? ¿Cuánto partimiento de pan? Fíjate, eso es lo que dice la Biblia que tenemos que estar haciendo. Y lo hacemos, perseverando en la palabra, teniendo comunión. Los mejores amigos que deberíamos tener deberían de ser adentro de la iglesia. Hombres como aquellos amigos que tuvo el paralítico y que hicieron un hoyo en el techo para meterlo en la presencia de Dios. Donde estaba la presencia de Dios, esos sí son amigos. Que abren techos, que parten, tiran puertas y te llevan a la presencia. Júntate con esos, con los que van al tiempo de oración, con los que no dejan de congregarse. Haz compañerismo. En el Nuevo Testamento, creo que sí lo anoté, cuántas veces habla de unos con otros. Creo que sí lo tengo aquí, sí. En el Nuevo Testamento, 59 veces habla unos a otros. Los unos a los otros. Dice, edifíquense unos a los otros, sosténganse unos a los otros, oren por unos a los otros, sopórtense unos a los otros, o sea, ámense unos a los otros. O sea, este principio es otra parte fundamental dentro de eso que va a soportar el peso de la gloria. ¿Cómo no vamos a estar soportando mayor peso si estamos con su palabra, si nos estamos congregando, si estamos compartiendo esa iglesia gloriosa, ese compañerismo, y si estamos en el partimiento del pan, si estamos hablando de Cristo a todo el mundo? Mi marido me molesta y decimos en Zacatecas, me echa carrilla, porque dice que a mí no se me va nadie vivo. O sea, dice, es que mi esposa a todos les predica. O sea, siempre, ahorita en la mañana fui al súper y niñitos de esos jovencitos como de secundaria que ya volvieron a empacarte el súper ahí donde tú lo compras, y le dio una palabra de bendición y el niño se quedó así. Y yo le dije, no, hoy el Señor te va a bendecir. Y se me quedó viendo así, me dijo, gracias. Dice mi esposa, es que Erika, no se le va a nadie. O sea, siempre en el súper, en la carnicería, en la escuela, en la gasolinera, o sea, a todo mundo le habla una palabra de bendición y les habla de Cristo. Pues no dice eso la palabra en Hechos que tenemos que hacer. Perseveren, perseveren. O sea, el Señor quiere captar nuestra atención, amadas, en esta tarde, para vivir su palabra, perseverar en su palabra, en la vida de iglesia, en la comunión, en compartir las verdades de Cristo, del que nos amó, del que nos transformó. Y también dice de la oración. También aquí lo anoté. También habla de la oración. Hay una fórmula para perseverar. Hay una fórmula que es adoración, intercesión, 24/7. Esa es una vida que va a perseverar en los últimos tiempos. Eso es algo que podemos estar haciendo mientras regresa nuestro amado. Adorando, intercediendo, orando su palabra, cantando su palabra, adorando con su palabra, 24/7. Hay muchos lugares en la tierra donde lo están haciendo, 24/7. Entonces, vamos a perseverar en esos 4 principios que está hablando el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Lo voy a volver a leer porque me encantó. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Dice, y si nosotros tenemos la cultura del reino
Entonces, si vivimos estas 4 verdades en estos últimos tiempos, el mundo no nos va a poder venir a adoctrinar. O sea, el mundo no nos va a venir a confundir ni las corrientes, ni el humanismo, ni las filosofías huecas, porque bajo esa autoridad, el peso de la gloria de Dios sí se puede manifestar. Necesitamos perseverar en este tiempo, amadas. Y el Señor hasta el fin, hasta el fin. O sea, el Señor Jesús es el ejemplo más glorioso que tenemos, porque Él dijo, siento que ya no puedo, ya no doy más, pero Señor, pasa de mí esta copa. Y Él perseveró hasta el fin. Por eso le fue dado un nombre, que fue sobre todo nombre, una autoridad, un lugar donde en ningún otro lado a Él le dieron todos los reinos de la tierra, porque perseveró antes del fin. Y como estamos en los días finales, necesitamos nosotros perseverar. Perseverar, seguir en comunión con la iglesia y hacer un estilo de vida, nosotros manifestar a Cristo y compartir las verdades del Señor. Es que todo es en un orden. A mí me impresionó mucho este versículo porque hay gente que dice, es que yo no sé orar, enséñame a orar. Hay personas nuevas que llegan a la iglesia y dicen, es que enséñame a orar, pastora. Yo no sé orar. No, primero es la palabra. Primero es vivir la palabra de Dios, entender el mensaje de salvación, de arrepentimiento, que Cristo se ha formado en nosotros y estar preparados para el regreso del Señor. Y después de eso, te integras a la familia. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, dice el Señor. Y después que, imagínate, tomas la palabra, primero es la palabra y la palabra. Y luego empiezas en la comunión. Claro, porque el perseverar en la palabra de Dios, en el evangelio completo, te va a llevar a tener comunión unos con otros. Y en eso, en tener comunión, tú vas a querer compartir con otros lo que Dios te está enseñando. El pan, vas a compartir a Cristo. Y entonces siempre tendremos motivos para orar. Nunca nos será aburrida nuestra vida de oración. Imposible. Podemos pasar horas y horas en un tiempo de oración, cantando la palabra, orando la palabra 24/7. Porque hay un orden. Siempre hay un orden en la palabra. Dios es un Dios de orden. Y no dijo, perseveren en el partimiento del pan, en la oración, en la comunión y luego en el evangelio de los apóstoles. No, primero la doctrina de los apóstoles, evangelio completo. El plan completo de por qué los apóstoles tuvieron esa gran comisión de llevar el evangelio. Todo es en un orden. Su palabra, congregarse, compartir a Cristo y orar. Subir incienso. Subir incienso día y noche. Hay un canto que me gusta mucho, dice, día y noche que suba el incienso. Todo es en un orden. Este tiempo el Señor nos ha revelado su amor y su gracia. Y antes de terminar, yo les quiero enseñar pues, no tuve tiempo de hacerlo así, una portada, pero yo quiero terminar con algo que me dijo el Señor cuando leí este versículo, que vale la pena perseverar. A veces yo he pensado que no vale la pena. Por eso me predico a mí misma, ¿verdad? Por eso la palabra a mí me predica, a mí la palabra me confronta, a mí la palabra me habla. Y a veces yo he pensado que no vale la pena, que las tribulaciones son muy fuertes y que no voy a soportar. Yo llegué a pensar varias veces que yo no iba a soportar algunas cosas. Enfermedad, todo lo que a veces a uno le llega a suceder. Y llegas a pensar que no vale la pena, pero porque no tenemos su palabra como establecida como la única verdad. Por eso dice el Señor, háganlo con todo su corazón, pero para el Señor. Todo lo que hagas en el ahora, hoy, aquí en Zacatecas, en el país de México, tú en Florida, y donde la gente escuche este mensaje, es un día a la vez. Es un día a la vez y perseverar. Perseverar hasta que Él venga. Hablamos de la recompensa la vez pasada, pero hoy el consejo de la mejor iglesia que ha existido, que fue la iglesia que Cristo dejó en sus apóstoles, te dan este consejo a tu vida y a mi vida. Perseveren en estas 4 cosas. Y yo dibujé una mesa, espero que se pueda ver. Y en la mesa le hice las 4 patitas
donde están los 4 principios de este versículo para que nosotros entendamos qué es lo que tenemos que estar haciendo antes que Cristo regrese. Aquí no dice, este versículo no habla de tener una casa más grande, de cambiar tu coche al año por la agencia, de ahorrar para viajar por todo el mundo. No está hablando de eso. No lo leí en ninguna parte de este versículo. Estas son las cosas en las cuales tenemos que perseverar, familia. Así que dice, perseveremos en la enseñanza de este poderoso mensaje, del mensaje de la palabra de Dios. Seamos una iglesia gloriosa, una iglesia de comunión, una iglesia que comparta todas las cosas, como hacíamos ahorita, en un solo sentir. Si el día de mañana, a ti o a mí, nos dieran un diagnóstico fatal, ¿nos importaría que otras personas se unan en oración por nuestra vida? Seguramente sí. Seguramente no lo tendríamos en poco. Habla del partimiento del pan, la otra patita, y de la oración. De la oración incesante. Porque el Señor está a la brecha por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está donde el Padre y Él está perseverando para interceder por nosotros. Y todo el tiempo está ahí intercediendo por Erika, por Laura, por Sofía, por Malena. Ahí está Jesús. Él siempre será nuestro ejemplo, siempre será nuestro modelo. Pues en este tiempo creo que esta palabra nos ayudaría mucho a salir de nosotros mismos, a salirnos un poquito de nuestra necesidad, nuestro deseo todo el tiempo, pensando en lo que necesitamos, lo que hubiéramos hecho, lo mal que nos sentimos, nuestros propios problemas, que el Señor ahí está Cristo intercediendo, ahí está el Señor, ahí está el Padre viendo antes que pidamos, Él ya sabe, ¿me explico? Entonces, mis amadas, sí vale la pena perseverar y que esta palabra del Señor hoy la firme en nuestra vida para que antes que el Señor regrese nos encuentre obedeciendo lo que dice su palabra. Esto es lo que debemos estar haciendo mientras el Señor regresa. Así que buenas noches, les amamos, les enviamos un abrazo desde Zacatecas. Y bueno, pues ya me retiro porque tenemos una conexión ahorita con la iglesia de Zacatecas ya en unos minutos más. Les amo y les mando un abrazo enorme. Ay, amén, 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 mis hermanas. Pues, ¿cómo están las 4 patitas? Gloria a Dios.